En el marco de la celebración de los 20 años de la psiconeuroinmunología en Venezuela, vamos a conversar acerca de los nuevos aportes en neurociencias. En las últimas décadas ha existido un énfasis muy importante en comprender el funcionamiento del cerebro. La década entre 1990 y el año 2000 fue denominada la década del cerebro, y la década siguiente, entre el año 2000 y el 2010, fue identificada como la década de la conducta, lo que muestra el énfasis que ha existido en esta área y lo que ha traído importantísimos avances en la comprensión del funcionamiento cerebral. Estamos viendo cómo los principales países están haciendo aportes muy importantes en la investigación en el área. Por ejemplo, la Unión Europea actualmente está llevando a cabo el proyecto Cerebro Humano, que tiene como objetivo reproducir tecnológicamente el funcionamiento del cerebro. Paralelamente, en los Estados Unidos se está llevando a cabo el proyecto Cerebro, cuya finalidad es comprender a cabalidad el funcionamiento de este órgano. Entonces, dentro de este marco, vamos a definir a las neurociencias como un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función del sistema nervioso y cómo sus elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Ello implica conocimiento sobre biología molecular, implica conocimiento en la comunicación entre los distintos componentes del sistema nervioso y además requiere conocimiento sobre la conducta. Además, se está prestando particular énfasis en comprender cómo los genes contribuyen al comportamiento y cómo la experiencia es capaz de modificar la expresión del gen. Esto nos ubica en un terreno intermedio entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Uno de los principales conceptos dentro de la neurociencia es el de plasticidad genética. Nuestro cerebro está constituido por más de 100 billones de neuronas, lo que da la posibilidad de formar infinitos sistemas neuronales sobre los cuales se instaura la conducta. La conducta no está determinada directamente por los genes. La conducta se va a sustentar sobre una serie de circuitos neuronales que se van a configurar en función de la experiencia, que es única e individual. El aspecto genético va a dar un marco de referencia. Dentro de ese marco de referencia existen múltiples posibilidades. La selección de alguna de estas posibilidades va a depender exclusivamente de la experiencia que tenga cada quien. Entonces podemos concluir diciendo que la conducta es el producto de la interacción constante y dinámica entre los genes, el cerebro y el ambiente. Otro concepto asociado a este es el de neuroplasticidad. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que el cerebro era capaz de modificarse únicamente en las primeras etapas del desarrollo y que después de esto proseguía un lento proceso de deterioro, que una vez que una neurona estaba dañada no se podía restituir. Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro tiene la posibilidad de modificarse a sí mismo a lo largo de toda la vida, que es lo que representa el concepto de neuroplasticidad. Y eso es posible gracias a todos estos mecanismos que tenemos aquí señalados, como la aparición de brotes dendríticos y axónicos, la potenciación y depresión de la transmisión sináptica, el incremento de la mielina, de esa sustancia que recubre la fibra nerviosa que facilita la transmisión del impulso. Está la apoptosis o muerte programada de la neurona, el reclutamiento de las áreas adyacentes y del hemisferio contralateral. Cuando un área del cerebro se compromete, las áreas cercanas o el área homóloga, el área del otro hemisferio, es capaz de compensar los daños existentes. Y tenemos dos conceptos muy importantes, que son los cambios epigenéticos y la neurogénesis. La epigenética se refiere a los cambios producidos por el ambiente sobre el ADN, que modifican su expresión, pero que no modifican el material genético. Y lo importante en este caso es que esos cambios son heredables. Esos cambios pueden pasar a la célula hija e incluso pueden pasar a la generación siguiente. La simple dotación genética no garantiza la adaptación funcional del cerebro. El cerebro neonatal está diseñado para ser impactado por el ambiente para producir las adaptaciones necesarias. Es decir, que la epigenética es un enriquecimiento del material genético para la salud o para la enfermedad. Condiciones como nutrición, exposición a toxinas, estrés, hormonas, son condiciones que pueden modificar la expresión de los genes. Y por último tenemos la neurogénesis. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que el cerebro, por ser un órgano tan especializado, había perdido su capacidad para reproducir las células
como puede suceder en otros órganos del cuerpo humano. Sin embargo, hoy sabemos que el cerebro sí tiene la posibilidad de generar nuevas neuronas a lo largo de toda la vida y que ese surgimiento de nuevas neuronas que sucede en determinadas áreas del cerebro, que son neuronas que se van a diferenciar y que se van a integrar a los sistemas neuronales preexistentes, van a surgir en función de la exigencia que tenga cada quien. Alimentación, ejercicio físico, control del estrés, relaciones sociales, exigencia intelectual, pueden hacer que surjan nuevas células en el cerebro. Todos estos nuevos conocimientos surgen en cierta medida por la aparición de las neuroimágenes, es decir, que son técnicas de imágenes que permiten el estudio del cerebro viviente, del cerebro en actividad, tanto del cerebro sano como del cerebro comprometido. Estas técnicas han permitido comprender verdaderamente las bases biológicas del comportamiento. Entonces, estamos comprendiendo qué es lo que pasa en el cerebro, por ejemplo, cuando se emite una conducta agresiva. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay drogadicción? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? ¿O qué sucede en el cerebro en la relación madre-hijo? ¿Cómo se comunica el sistema nervioso con el sistema inmunológico? Y todo esto lo podemos comprender gracias a todas estas técnicas que tenemos acá, como la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética por espectroscopía, la resonancia magnética funcional y la tomografía computarizada de emisión simple de fotones. Junto con estos avances están el desarrollo de las pruebas neuropsicológicas, que son test que nos van a permitir hacer una observación organizada, sistematizada y en muchos casos cuantificada del comportamiento humano. Estamos asistiendo al desarrollo de pruebas de evaluación cada vez más precisas y más específicas que integran todos estos avances que hemos mencionado que han existido en las neurociencias. Se está haciendo uso de las computadoras para la aplicación de las pruebas, lo que facilita la administración, la codificación y en algunos casos también la interpretación de los datos. Muchas de las pruebas se están desarrollando en combinación con las imágenes funcionales, es decir, la persona está realizando una actividad y paralelamente se están observando la forma de activación del cerebro. De manera que cuando estamos evaluando una función o estamos evaluando un área, tenemos la certeza de que estamos evaluando lo que precisamente queremos evaluar. La combinación del desarrollo de las técnicas de neuroimágenes junto con las pruebas neuropsicológicas nos han permitido tener un estudio mucho más profundo y una comprensión mucho más cabal de lo que es la comprensión entre el cerebro y la conducta. Ahora, todos estos avances no se restringen únicamente a las neurociencias puras, sino que las neurociencias está comenzando a hacer aplicaciones en diversas áreas, en áreas que parecían absolutamente distantes de la biología. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Podríamos mencionar, por ejemplo, el neuromercadeo, que se refiere a la aplicación de las técnicas de neurociencias al marketing, donde se hace un análisis de las emociones y activación cerebral que generan los estímulos percibidos con la intención de mejorar la comprensión de la toma de decisiones en el consumidor. Es decir, habitualmente la respuesta del sujeto a un producto se hace a través de unas encuestas. Sin embargo, las encuestas tienen ciertas limitaciones como por ejemplo que la persona conteste por deseabilidad social. Sin embargo, al aplicar las técnicas de neuroimágenes, tenemos objetivamente la respuesta del sujeto ante un producto. Y si uno conoce cuál es la reacción del sujeto ante ese producto, se pueden incrementar las ventas, que es el objetivo final del mercadeo. Otra de las áreas de aplicación muy interesante es el neuropsicoanálisis. Dos tendencias que parecían absolutamente divergentes hoy se reúnen. Ya Freud había señalado que llegaría el momento en que los términos psicológicos serían sustituidos por términos biológicos y términos químicos, pero que para su momento él no poseía las herramientas para poder demostrar esto. Y a casi 100 años de estas afirmaciones, las neurociencias vienen a avalar los principales conceptos psicoanalíticos. Uno de los pioneros en el área es Eric Kandel, quien se hizo merecedor del Premio Nobel en el año 2000 con sus estudios sobre memoria y aprendizaje. Y esta disciplina surge a partir de la descripción de lo que es la memoria no declarativa o la memoria implícita, que corresponde exactamente a la descripción que hizo Freud de lo que es la memoria inconsciente. Así, vamos viendo que los principales conceptos psicoanalíticos se están fundamentando en bases biológicas. Y otro punto muy interesante es comprender cómo un proceso terapéutico tiene la capacidad de modificar la conducta
de una persona. Y Eric Kandel lo sintetiza muy bien en esta frase cuando dice: cuando la psicoterapia cambia a la gente, lo hace presumiblemente a través del aprendizaje, produciendo cambios en la expresión de los genes que alteran las fuerzas de las conexiones sinápticas y cambios estructurales que alteran el patrón anatómico de interconexión entre las células nerviosas y nuestro cerebro. Es decir, la psicoterapia tiene la posibilidad de modificar la expresión del gen y tiene la posibilidad de modificar las conexiones en nuestro cerebro, lo que explica cómo es posible que a través de un proceso terapéutico se puedan producir cambios conductuales y además que estos cambios se preserven en el tiempo. Para finalizar, vamos a hablar de un área mucho más compleja quizás y mucho más controversial, que es la neuroteología, es decir, la aplicación de los conceptos biológicos a experiencias místicas, a experiencias religiosas. Y se ha observado que ante estos procesos y ante estas experiencias, el cerebro adquiere un patrón de activación muy particular. Ciertas zonas se activan y ciertas zonas se desactivan. Y generalmente las zonas que se desactivan son aquellas que tienen que ver con la orientación en el tiempo y la orientación en el espacio, mientras que aquellas zonas que están vinculadas a la abstracción alcanzan su máximo nivel de activación. Además, se ha observado que también existen ciertas sustancias asociadas a estos procesos y que las personas que tienen prácticas reiteradas en estas áreas muestran patrones diferenciales de funcionamiento, incluso maneras de funcionar cognitivos que se pueden distinguir del resto de la población. Esto inicialmente podría sonar como un reduccionismo extremo, es decir, hablar de la biología de procesos tan sofisticados como las experiencias místicas y las experiencias religiosas. Pero debemos comprender que si estos procesos tienen un lugar en la neurogénesis, es porque probablemente tienen un carácter de supervivencia. Entonces, en la medida que nosotros podamos combinar los aspectos biológicos y los aspectos psicológicos, vamos a tener una comprensión muchísimo más cabal de la conducta humana. Como dice Fred Levine, al usar ambos ojos se ven las figuras tridimensionales. Muchas gracias.